¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy bonito, y además muy frecuente en nuestros pacientes, que viene a ser el tratamiento de las verrugas. Bueno, recordar que la causa y la etiología de una verruga es vírica, causada por el virus del papiloma humano. Entonces, si bien es cierto, también es de mucha importancia en la rama de la ginecología, de la urología, en toda esta parte de la salud pública, del cáncer de cuello uterino, que también nosotros los médicos estéticos, también los dermatólogos, tratan esta área. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en su abordaje a nivel de piel, de medicina estética y claro está, como médicos de cualquier especialidad, siempre es importante hacer una historia clínica completa, es decir, si evidenciamos lesiones en genitales tipo verrugas, claro, podemos tratarlas externamente, pero si tenemos alguna sospecha de que puede haber algún riesgo de cáncer de cuello uterino, importante revisar si se ha realizado algún tipo de tamizaje. Todo eso es importante para hacer la correcta derivación, además, al especialista, en este caso, al ginecólogo. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, es una causa viral, es un problema muy frecuente de molestias, no solamente estéticas, sino también muchas veces si nosotros presentamos ese tipo de lesiones que pueden ser o planas o pueden ser un poco más rugosas, tipo coliflor. Entonces, si lo tenemos a nivel de manos, por ejemplo, y es alguien que trabaja mucho con las manos, ya sea por ejemplo en la cocina o de repente en construcción, eso puede ser aún más demandante y afecta la calidad de vida, porque recordar que en centros de tipo comercios, de restaurantes, gente que manipula alimentos, que trabaja en cocina y que son centros muy regulados, muy supervisados, pues muchas veces hasta no pueden continuar en ese mismo trabajo o tienen que ausentarse porque no es lo correcto para la salud pública. Entonces, por eso la importancia de su correcto diagnóstico y el correcto tratamiento. Bueno, dentro del campo de la medicina estética, que a la par se relaciona con la dermatología, pues cuando ya identificamos el tipo de verruga, también la historia clínica completa del paciente, tenemos una gama de tratamientos. Recordar también que esta es una enfermedad muy contagiosa, no solamente que se contagia directamente de persona a persona o por utilizar pues prendas, toallas o de repente en las piscinas, un sauna, o cuando ya hablamos, por ejemplo, de las verrugas genitales, el contacto sexual, hay que recordar que es altamente contagioso y puede también uno autocontagiarse. Y por eso es la importancia de poder realizar el tratamiento oportuno para no llegar a ese estado de autocontagiarse y que esto se vuelva pues un círculo vicioso. Entonces, cuando nosotros identificamos tipo de verruga, que puede ser plana, que puede ser más rugosa, tipo coliflor. Identificamos también la zona donde se encuentra la verruga. Muy importante siempre la exploración con guantes, el lavado de manos antes y después de explorar al paciente, el paciente que también tenga mucho cuidado de no andar tocándose estas lesiones para no autocontagiarse. Y también recordarle muy bien a la gente que convive con él, ¿no? Si uno sospecha que tiene ese tipo de lesión, muy importante no compartir utensilios, no compartir ropa o cualquier tipo de fomite que pueda ser íntimo. Bueno, entonces en este caso, identificamos este tipo de verruga. Hacemos la historia clínica del paciente. ¿Qué otras patologías presenta? Hacemos la exploración física, vemos el número de verrugas, la forma que tienen, la localización. Recordar, por ejemplo, como mencioné al inicio, verrugas muy difíciles en manos porque es lo que más utilizamos. También las verrugas plantares, sobre todo las personas deportistas, los atletas que van, por ejemplo, al gimnasio o están en el sauna, la sudoración excesiva, este ambiente
de calor, no solamente te propicia para los hongos, también te puede dar un ambiente adecuado para este tipo de verrugas. Entonces, claro, pueden ser muy dolorosas al momento de caminar. También pueden presentarse en el rostro. Ahí viene también el problema estético. Generalmente en rostro se presentan como lesiones planas en su gran mayoría. Entonces es muy importante ahí, como mencioné, también por la parte estética. Y de ahí también se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, como mencioné, incluso en los genitales, y que eso también podemos tratarlo nosotros dependiendo del tipo de verruga y si sospechamos de otras patologías del área de ginecología y urología, es muy importante hacer también esa coordinación con aquellos especialistas. Bueno, entonces en este caso, ¿qué tratamientos podríamos ofrecerle al paciente? Antiguamente se utilizaban más las cremas o tratamientos tópicos que contaran con ácido salicílico, muy bueno para destruir la queratina por capas, ir destruyendo a la verruga, pero eran tratamientos un poco más largos, mayor número de sesiones y pues el paciente no estaba viendo los resultados de forma tan rápida. Por ejemplo, en la marca Disdin existía una excelente crema con ácido salicílico para tratar este tipo de verrugas. También, por ejemplo, el Iniquimod, en este caso un inmunomodulador, lo que va a hacer también es regular el sistema inmunitario para que uno pueda, de alguna manera, destruir, aislar a este virus. Porque hay que recordar que cuando nosotros presentamos algún tipo de infección tipo vírica, pues nuestro mejor aliado va a ser el sistema inmunitario. El sistema inmunitario siempre se tiene que encontrar en equilibrio. No puede irse al extremo de ser deficiente y pues estar propicio a diferentes infecciones, por dar un ejemplo, pero tampoco puede irse al otro extremo de tener una hipersensibilidad. Y es ahí donde llegamos ya a las enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso es muy importante el estilo de vida saludable, practicar deporte, tener buena alimentación, regular el estrés, porque eso va a mantener nuestras defensas en equilibrio y nos va a proteger de este tipo de infecciones. Entonces, sí, acá pesa mucho eso. Por eso es que hay pacientes que pueden tener ese riesgo de contagio, pero no presentar mayor crecimiento de la verruga o no lo presenta o lo presenta mínimo y se autolimita justamente por ese sistema inmunitario fuerte. Entonces ahí viene la importancia. Por eso es que también como parte de nuestros tratamientos y como lo que vamos a mencionar también en continuación de lo que realizamos en cabina, siempre es importante que el paciente tenga una dieta rica en zinc, tomar suplementos con zinc. Ayuda mucho a reforzar el sistema inmunitario. Se ha visto mucho tanto en la práctica clínica como en la literatura, que ayuda como buen complemento de cabina de este tipo de tratamiento para las verrugas. Y no solamente eso, no solamente consumir zinc, también hidratarse bastante, como mencioné, el estilo de vida saludable y además un tema muy interesante y muy bonito que viene a ser la terapia con vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, que ese también es un rubro de la medicina estética. Entonces, que no solamente nos ayuda como antioxidante para el tratamiento de manchas, sino también para reforzar el sistema inmunitario. Entonces también sería un excelente coadyuvante para este tipo de tratamientos. Este tema de la vitamina C, de cuáles son estos suplementos que se pueden utilizar en medicina estética, es un excelente tema que vamos a abordar más adelante. Entonces, como mencioné, pues esto sería lo que el paciente haría como que en casa. Pero es muy importante el tratamiento por un médico estético y láser o también por un médico dermatólogo que domine el láser. Muy importante porque hasta el momento el tratamiento, el mejor tratamiento, más eficaz, más seguro, más directo para la eliminación de verrugas es el láser CO2 bisturí. Acá viene, pues, digamos, la comparación de dos tratamientos muy parecidos y que se utilizan mucho en la actualidad. Por un lado, el láser CO2 bisturí frente a lo que viene a ser el electrocauterio. La diferencia, básicamente, el láser CO2 vaporiza
y el electrocauterio va a destruir a la verruga a través del calor. Los dos son muy buenos, se siguen utilizando. Puedes, según tu criterio médico, escoger cualquiera de los dos. Pero claro, el láser CO2 bisturí tiene la ventaja de que va a ser muy puntual, muy directo, va a disminuir el riesgo de cicatriz, porque de todas formas, al realizar como esta cirugía láser mínimamente invasiva, pues de todas maneras hay un riesgo de que pueda haber alguna alteración en la cicatrización. Entonces, eso de por sí es muy importante. La precisión, disminuir el riesgo de cicatrices, disminuir el riesgo de infecciones. En estos tratamientos en cabina es muy importante que cremas yo le voy a dejar al paciente para la casa. Muy importante, puedes dejar bien o el ácido fucídico o la mupirocina. Esto no te destruye el virus del papiloma humano, pero sí te sirve como un antibacteriano de bacterias de la piel, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, el estreptococo, muy importante para prevenir infecciones, porque lo que se quiere es que haya una excelente cicatrización, que esa herida que va a quedar, que va a cerrar en un par de días, pues tenga todas las mejores condiciones, sea un lugar seco, sin nada de humedad, sin nada de costras amarillas, y generalmente esto se debe utilizar después de una buena higiene del área de 2 a 3 veces por día, aproximadamente durante una semana, siempre bajo la supervisión médica, porque no podemos extender ese tratamiento más de 10 a 14 días porque podríamos generar una resistencia. Entonces, como mencioné, estos dos tratamientos, el láser CO2 bisturí y el electrocauterio, muy buenos, pero la ventaja del láser CO2 es que podemos tratar mayor número de verrugas en una sola sesión, que podemos incluso eliminar de raíz toda la verruga en una sola sesión, dependiendo pues del tamaño de la profundidad del anclaje que tenga la verruga. Si son verrugas más duras o en coliflor, quizás se necesita dos o en el peor de los casos hasta 3 sesiones, pero viendo su alta precisión, pues prácticamente el riesgo de cicatriz es casi cero. Los dos tratamientos son bastante seguros, bastante rápidos para realizar en cabina y se tiene que utilizar solamente una anestesia en crema tópica. Entonces se espera que se dé el efecto de la anestesia y se procede a realizar este procedimiento, que la verdad es casi indoloro. También la ventaja del láser CO2 bisturí es que a la par va a ir coagulando los vasos sanguíneos de la zona. Entonces también pues este riesgo de los vasitos capilares, que se puede ver un mayor sangrado, que no es grave, pero puede ser un poco que genere un poco de disconfort para el paciente, eso también se va a disminuir. Entonces, sí, se puede tratar varias verrugas en una sola sesión, con la correcta higiene, las correctas indicaciones para casa para el paciente, con su receta médica, y pues los resultados son muy buenos. Quiero mencionar también un tema muy interesante y muy importante que viene a ser la crioterapia. Eso también se sigue utilizando, lo utilizan sobre todo los dermatólogos. Les encanta esa terapia de destrucción a través del frío, que se utiliza el nitrógeno líquido en un spray y eso puede llegar hasta menos 196 grados centígrados. De igual manera, no se siente tanto desconfort. Al principio sí, podría sentirse como una sensación ligera de dolor, también como de adormecimiento. Pero felizmente son solo segundos, 30 segundos aproximadamente. Y esto sí, este era un tratamiento muy de moda hace como 15 años. Y sí, pues a veces el problema era sobre todo en las verrugas plantares. Eso se podía sobreinfectar o a la gente que le gustaba ir a la piscina, entonces tenía que estar expuesto a mayor número de sesiones. Hasta el momento, tanto en la práctica clínica como en la literatura, sigue siendo una excelente opción para tenerla en cuenta. Pero sí depende mucho del criterio médico, del tipo de verruga, de la localización, de la expectativa del paciente. También un tratamiento muy seguro, como dije, genera solamente un leve disconfort. Y por lo demás, las indicaciones en casa son bastante parecidas. Sobre todo, tener mucho cuidado cuando se forman estas verrugas plantares. Cuando se realiza el tratamiento con crioterapia, a veces puede dar cierta predisposición a que se formen como ampollas. Entonces, o bien o la ampolla se rompe sola, se abre sola,
con un líquido que a veces se puede infectar o a veces el mismo paciente pues siente como esa sensación de disconfort y lo anda tocando, de repente no tiene una buena higiene, se rompe la ampolla, entonces por eso es importante lo que comenté de la mupirocina del ácido fusídico. También, sobre todo cuando se realiza el tratamiento con láser CO2 bisturí, como hemos dicho hasta el momento, es este tratamiento top en esta área, pues muy importante también mencionarle al paciente el proceso de la cicatrización. Todo procedimiento hay que esperar aproximadamente 21 días para que todo eso cicatrice completamente. Tomando las indicaciones del médico no va a haber ningún problema. Y siempre nuestro mejor aliado para cicatrices, utilizar cremas como por ejemplo Cicaplast de la Roche-Posay, Cicabio de Bioderma. También se podría utilizar el Bepantene, utilizar estas cremas que nos van a ayudar a revitalizar de forma mucho más rápida y mucho más segura. Entonces, espero que les haya gustado mucho el tema de hoy. Es un motivo de consulta de nuestros pacientes que siempre quieren saber si se puede tratar todas las lesiones en una sola sesión, qué alternativas hay, qué tratamiento es mejor, qué cuidados tiene que tener en casa y sobre todo esa duda, ¿me dejará cicatriz? Pero felizmente ya hemos resuelto esas dudas, ya sabemos con un mejor enfoque y eso nos sirve tanto para los pacientes que llegan a consulta como los pacientes del post que ya pasan para el procedimiento y quieren saber cuáles son las mejores condiciones que tiene que tener en casa para que los resultados sigan saliendo 100% excelentes.